Bien, mis amados hermanos, el salmo que acabamos de leer es un salmo que consiste en un canto de salvación y es una invitación al agradecimiento de Dios por haber sido librado de la muerte. El salmista fue sometido a una situación terrible donde su vida corría peligro. La Biblia dice que este varón humano, el que escribió, el que fue usado por el Espíritu Santo para escribir este salmo, él dijo: no moriré, sino que viviré, y viviré con un propósito, para seguir contando las obras de Yahvé. Debemos de saber que cuando andamos en el propósito de Dios, cuando vivimos en el propósito de Dios, y cuando ese propósito no ha llegado a su término, a la consumación dentro del plan de Dios, no podemos morir. Mientras el propósito de Dios no se cumpla fielmente en nuestras vidas, no moriremos, sino que a causa de ese propósito viviremos. Dios prolongará su misericordia para darnos vidas, para que podamos seguir viviendo como el contexto lo enseña de este varón, el salmista. Él vivía en el propósito de Dios y por causa de ese propósito, hermanos, no murió. Cuando fue sitiado, si usted lee el contexto, se lo dejo de tarea, lea todo el salmo. El contexto habla de que fue sitiado. Hubo un conflicto, sus enemigos lo acorralaron y aparentemente no había salvación ni escapatoria de ser librado, hermanos, de muerte. Pero por vivir en el propósito de Dios, no murió, sino que vivió para seguir contando las obras de Yahvé. Algo similar, hermanos, pasé yo con la situación que viví. Yo me enfermé gravemente del COVID, tuve todos los síntomas fuertes, hermanos, y la verdad, mis amados hermanos, solamente Dios sabe hasta qué punto estuve de la muerte. Pero físicamente, hermanos, yo sí me sentía muy débil, muy enfermo, muy acabado, muy desgastado. El propósito de este testimonio, hermanos, tiene dos propósitos. Primero, exaltar la bondad de Dios para conmigo, dándome otra oportunidad de seguir viviendo. El segundo propósito es afirmar la fe, la confianza en Dios de todas aquellas personas que estén viviendo lo trágico, lo doloroso de esta enfermedad. Decirles que hay un Dios poderoso y que la fe en Él produce milagros y que mueve la misericordia de Dios a favor de nosotros, y que únicamente en Dios hay esperanza por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que sí hay esperanza. El mundo sufre, el mundo se desespera, hermanos, y no saben qué futuro espera para los próximos años. Pero nosotros sí tenemos promesas, hermanos, tenemos seguridad, porque Dios ha dado palabra para cada circunstancia, para cada situación. En relación a mi persona, quiero decirles, amados hermanos, que desde el tiempo desde mi niñez hasta antes del mes de octubre, yo siempre fui una persona muy sana, muy saludable. Nunca había pasado por una enfermedad terrible que me botara en cama por meses. Nunca, hermanos, desde mi niñez hasta mis 42 años que tengo, hermanos, antes de que me enfermara del COVID, yo había sido muy sano, muy saludable. En los años que tengo pastoreando aquí en Ciudad Juárez, nunca me había enfermado de gravedad. Lo normal, la gripa, la tos, allá de vez en cuando, una vez al año. Pero fuera de ahí, hermanos, nunca había pasado yo una situación así difícil al grado de que mi familia se preocupara y mis líderes tomaran la decisión de que me querían internar. Pero
pues mi familia no quiso, porque al internarme, hermanos, era seguro que me entubaran. Y eso sería como un golpe fuerte, un tiro de gracia para mi vida. En el mes de octubre, a principios de octubre, tuve un sueño, hermanos. Y con esto yo empiezo a desglosar poco a poco. Tuve un sueño que me llamó mucho la atención a principios de octubre. Quizá como unos, ¿qué será? 20 días después del campamento. No recuerdo exactamente cuándo fue la fecha del campamento. Bueno, a principios del mes siguiente, el campamento fue en septiembre, a principios de octubre, hermanos, tuve un sueño en la madrugada. Y en ese sueño, yo miraba un espíritu inmundo, un demonio, que me brincaba a la altura de mi pecho, a esta altura. Como cuando uno se va a echar un clavado en alguna alberca, al agua, al río, al mar, qué sé yo. En ese sueño yo miraba cómo ese espíritu inmundo se me abalanzaba con la intención de agarrarme aquí, de meterse aquí. Y en el momento cuando ese espíritu inmundo se lanzaba contra mí, hermanos, en mi sueño se manifestaba el Espíritu Santo en mi persona. Y voy a decir esto con pleno conocimiento, hermanos, y con la experiencia. Muchos quizá no dudan de esto, otros se oponen, otros dicen que esto ya no existe, pero yo voy a contar lo que yo viví. Cuando ese espíritu inmundo trata de invadir mi cuerpo, inmediatamente el Espíritu Santo se manifiesta en mí, y en el sueño yo empiezo a hablar en lenguas. En mi sueño. Y cuando yo empiezo a hablar en lenguas, hermanos, aquel ser maligno salió disparado de mi cuerpo, salió disparado de mi persona, porque no pudo soportar la presencia, la manifestación del Espíritu Santo en ese momento. Hermanos, al día siguiente yo desperté y analizando en ese sueño, un sueño muy especial, no común, un sueño que refleja una realidad espiritual que todos nosotros tenemos, que es la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo que me consolaba en ese momento, en ese sueño, fue que yo pude entender, y mi gozo era, hermanos, que Dios estaba conmigo y que me había dado la victoria, hermanos, y que me había guardado, me había protegido, me había librado de ese demonio que no pudiera entrar a mi cuerpo. Después, analizando, hermanos, ese sueño, voy a la palabra, y es un texto que quiero compartir. Quiero que vaya conmigo a Amós capítulo 3, versículo 7. El privilegio que tenemos nosotros los cristianos, hermanos. ¿Qué privilegio tenemos nosotros? Mire lo que dice Amós capítulo 3, versículo 7. Porque no hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Hermano, mire qué privilegio tenemos nosotros cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando vivimos en el propósito de Dios. Todo lo que tenga que ver con nuestra vida, todo lo que vaya a pasar en nosotros, todo lo que Dios vaya a permitir, cuando andamos en la voluntad de Dios, cuando estamos en el propósito de Dios, hermanos, tenemos el privilegio que de alguna manera Dios nos avisará, nos mostrará, nos dará una advertencia, nos pondrá al tanto de lo que vaya a suceder, de lo que venga en el futuro, de lo que vaya a pasar, de lo que Él en su soberana voluntad vaya a permitir en nuestras vidas. Para mí es un privilegio, hermanos, porque antes de que viniera la enfermedad, 15 días atrás, de que yo cayera postrado en la cama, 15 días atrás, Dios me estaba mostrando, hermano, la prueba que iba a venir.
Dios me estaba mostrando que había un peligro, que había una acechanza, que venía un ataque sobre mi persona. Para mí, hermanos, como siervo de Dios, como predicador de la palabra, es un privilegio que Dios me haya advertido con tiempo. Para nosotros, los hijos de Dios, es un privilegio tener un Dios omnisciente que lo sabe todo, hermano, que conoce tu pasado, tu presente y tu futuro como un presente continuo, y que sabe todo lo que tenga que pasar en nuestras vidas. Privilegio que los del mundo no tienen. Privilegio que los impíos no tienen, porque los impíos les llega la fatalidad, les llega la tragedia sin aviso, hermano. Pero nosotros tenemos un Dios que revela todo lo que va a pasar en nuestras vidas. Por eso es importante, hermanos, andar en comunión con Dios. Por eso es importante andar en el propósito de Dios. Por eso es importante, hermanos, andar en la voluntad de Dios. Para mí, hermanos, vino la advertencia. En los días siguientes de ese sueño, hermanos, pues yo pensé que no iba a ser inmediato el ataque maligno. Yo pensé, bueno, gloria a Dios. Por lo menos Dios me libró de ese demonio, que no me hiciera daño. A los 15 días de ese sueño, hermanos, en el día 14 de octubre, un miércoles, después de predicar el culto de miércoles, después de impartir un estudio congregacional que llevo del libro de Levíticos, compartiéndolo capítulo por capítulo, versículo por versículo, y hasta ahí todo estaba normal. Prediqué muy bien, estuve orando por una hermana que me pidió oración, despedí a los hermanos en el culto el día 14, y como yo vivo en la segunda planta, arriba tenemos la casa pastoral. En el momento cuando yo voy subiendo las escaleras, hermanos, yo empiezo a sentir algo extraño en mi cuerpo. Empiezo a sentir una sensación, un calor extraño en mi cuerpo. Yo no traía nada de gripa, yo no traía nada de tos, no traía absolutamente ningún síntoma. Pero en ese momento, hermanos, empecé a sentir algo caluroso en mi cuerpo. Al mismo tiempo, empiezo a sentir dolor aquí, en los párpados. Un dolor leve al parpadear, al levantar o al bajar la vista. Y yo le dije a mi esposa, me siento raro. Siento algo raro en mi cuerpo. No sé, hasta ese momento yo no tenía ni idea de lo que iba a pasar, hermanos. Me dio de cenar mi esposa, me fui a acostar. Por costumbre tengo siempre de dormirme tarde, ya que me gusta empezar en la primera hora de la mañana del día con Dios en oración o estudiando. Me fui a acostar, hermanos, temprano esa noche porque yo me sentía raro. En la madrugada, que será como a las 2 de la mañana, por ahí, en esa hora del sueño más profundo, empiezo a tener otro sueño. A los 15 días después de tener el primer sueño, empiezo a soñar. Y en el sueño empiezo a escuchar una voz que me decía enfermedad, enfermedad, enfermedad. Y juntamente con aquella voz audible que yo oí en aquel sueño, pude ver, hermanos, un cuerpo tirado, y ese cuerpo lo tenían agarrado de las manos, sujetándolo de los brazos, de las manos y de los pies. Y le estaban pegando duramente a ese cuerpo, lo estaban golpeando, hermano, masacrando, lastimando duramente. Podía yo ver cómo unos demonios venían y le pegaban duro a ese cuerpo. La sensación de ese calor no se quitó, hermanos. Amaneció el día jueves, viernes, sábado, domingo, y se fue incrementando, hermanos, esa fiebre, hasta llegar casi a 38.5, casi llegando al 39 la fiebre. Inmediatamente, hermanos,
en los días siguientes, del día jueves, viernes, le hablé a un hermano de la iglesia que estuvo internado en el Hospital Ángeles, que lo habían operado del pulmón porque tenía agua. Y le digo, hermanos, ¿tendrá medicamento? ¿Tendrá algún antibiótico? ¿Tendrá algo para la calentura? Deme porque me siento mal. Y me mandó, hermanos, y empecé a tomar medicamentos, amoxicilina, el paracetamol, y no me quitó la calentura. Se prolongó una semana y tuve que ir, ahora sí, con el doctor, hermanos, para que me recetara ya medicamento más fuerte. Y me recetó el medicamento más fuerte, hermanos, y absolutamente nada. Yo seguía con la fiebre, seguía con la calentura. Me dio el paracetamol de 750, me dio la amoxicilina de 875 gramos. Hermanos, absolutamente nada. La calentura se prolongó en mi cuerpo 2 semanas seguidas, al grado que tuve que volver a regresar con el doctor, un doctor ahí que tenemos cerca del templo, en Municipio Libre, que es muy reconocido en esa zona. Pero ya llevaba yo síntomas más marcados de la enfermedad. Ya iba yo con tos. Después de las 2 semanas de fiebre empecé con la tos. Empecé, hermanos, también con falta de respiración. Ya mi oxigenación andaba entre 80 y 85. El asunto fue que el doctor ya no quiso que entrara yo al consultorio, sino que en el vehículo donde me llevó Abraham en su coche, ahí me atendió, me recetó. Y mire todos los medicamentos, hermanos, todas las recetas. Recetas y recetas y recetas y recetas. Pastillas, inyecciones. A partir de ahí, hermanos, empiezo yo a entrar en una situación más difícil, porque no solamente era la calentura, la tos, la falta de oxigenación, sino que viene la diarrea, al grado que después de recetarme el primer tratamiento, el doctor llega a mi casa al día siguiente a verme, a consultarme ya particularmente en mi hogar, y se da cuenta de mi condición, hermanos, que voy empeorando más y más. Mi oxigenación empezaba a bajar hasta los 70, 60, casi los 55, y con el ataque de la tos, hermanos, que se convirtió en neumonía, yo me ahogaba, hermanos, me asfixiaba por la tos. Y el doctor dijo, tienen que ponerle oxígeno de inmediato, porque si no, no va a aguantar, o de lo contrario tienen que sacarlo inmediatamente a algún hospital. En ese día, hermanos, cayó la primera nevada en el mes de octubre. Y en ese día de la nevada, hermanos, yo estaba grave ya, postrado en mi cama, y le doy gracias a Abraham y a mi hija, que fueron los que se movieron, hermanos, para buscar el oxígeno, rentando, pidiendo tanques, consiguiendo tanques prestados, porque no había, hermanos, la gente haciendo filas en los depósitos para rellenar el oxígeno. Terriblemente, mi hermano. El doctor regresa al segundo día, al tercer día, y dice, veo que el medicamento no le hace efecto, veo que no hay mejoría. Y llama a mi hija mayor y le dice, yo te recomiendo que lo saques urgentemente, porque de lo contrario aquí él no va a aguantar. Cuando el doctor le dice eso a mi hija y a mi esposa, y se acercan conmigo, y le digo, no me lleven a ninguna parte, porque aquí estoy bien en mi casa, tengo todos los cuidados, tengo toda la atención. Además, lo voy a decir ahora sí que humanamente, hermanos, yo le dije a mi esposa, para mí va a ser una vergüenza, para mí como siervo de Dios va a ser una humillación que me lleven al hospital, y con esta diarrea que tengo y con esta tos que traigo, yo no voy a aguantar. Y yo no quiero terminar muerto, y lo digo con todo respeto,
Yo no quiero terminar muerto, zurrado en una cama de hospital. Porque la tos no me daba tregua, mi hermano, ni para ir al baño, ni para comer. Yo pasé noches, hermanos, enteras en vela en una sola posición. Porque si yo me movía, hermanos, me daba el ataque de tos. Si yo me volteaba para el otro lado, me daba el ataque de tos. Yo tenía que levantarme despacito de mi cama y decirle a mi esposa, aguántame, aguántame, mientras agarro un poquito de fuerza para que pudiera yo llevarme un bocado a la boca. Oh, poder de Cristo. Licuados aquí por la orilla de mis labios con la careta del oxígeno. Una situación, hermanos, tan difícil para mí. Nunca había pasado por una enfermedad de esa naturaleza. Yo tuve que llegar al extremo, mi hermano, de hacer mis necesidades a la orilla de la cama en una cubeta. Porque yo no aguantaba llegar al baño. Porque era cuestión de que yo me levantara, hermanos, y venía el ataque de tos. Fuerte, fuerte, fuerte. La falta de oxígeno, mi hermano. El médico me dijo, tienes que estar por lo menos 1 hora boca abajo para que puedas tener oxigenación. No aguantaba, hermanos, estar 1 hora boca abajo. Las nebulizaciones, inyecciones en el ombligo, inyecciones acá en las sentaderas, casi 25 inyecciones me metieron, hermanos. Me dejaron todo picado, todo adolorido. Una de esas inyecciones de las 25, hermanos, una sola inyección me costaba 1,300 pesos. Todos estos medicamentos de patente carísimos, cajitas, hermanos, de 3, 4, 5 pastillas, costándome 800, 1,000 pesos, 1,200. Y escaseándose el medicamento, los antibióticos, hermanos, en las farmacias no había. Una situación terrible. Estoy hablando en lo humano, en lo terrenal, en el aspecto terrenal. Ahorita voy a entrar a lo espiritual. Porque también hay una experiencia espiritual que yo viví. Y que yo le doy gracias a Dios porque en medio de esa prueba, hermanos, pude entender algunas realidades espirituales. Recuerdo que en una noche estaba yo tirado en una colchoneta hacia un lado de la cama en mi cuarto y eran como las 4 de la mañana y yo estaba tosiendo. En la madrugada era cuando más me atacaba la tos. En las horas de la madrugada, creo que por lo fresco o lo frío, hermano, era cuando más me atacaban los ataques de tos. Y estaba yo tosiendo y con calentura ahí, hermanos. Y yo le decía al Señor, pues uno como pastor, hermanos, uno le pide a Dios, le clama a Dios, le llora a Dios. Y yo le decía, Señor, pareciera que tú no me oyes. Pareciera que mi oración no llega delante de ti. Pareciera que no me escuchas, Señor. Y yo ahí platicando con Dios, cuando de repente, hermanos, veo una mano blanca de este lado que me apunta así. Inmediatamente, hermanos, yo recorro y sigo con la vista aquella silueta, aquella visión, aquella imagen. Y cuando yo volteo, hermanos, escucho una voz audible que me dice, no temas. Gloria a Dios. No temas. Esa voz, hermanos, me llenó de paz. Esa voz me llenó de esperanza. Esa voz me llenó de confianza. Ahora quizá usted se estará preguntando, pero ¿por qué le pasó esto al pastor? ¿Cómo? ¿Por qué Dios permitió esto? Déjeme decirle, hermanos, que yo, hablando humanamente, siempre me cuidé. Antes de que yo me enfermara, yo llevaba a mi esposa a Lesmar y yo no entraba a Lesmar, yo me quedaba en la camioneta. Llevaba a mis hijas a alguna tienda y yo me quedaba en la camioneta. En el templo, los hermanos todos con su cubreboca, con gel antibacterial. Después de, como hacemos 2 cultos para no estar muy pegados, después de cada culto se limpia todo, se rocea todo. Hermanos, las sillas, las bancas, los micrófonos, todo. Hermanos, nos cuidamos, nos guardamos, tomamos todas las precauciones. Y aún así, hermanos, vino la enfermedad a mi vida.
Ahora, hablando espiritualmente, moralmente, yo no estaba en pecado, yo no andaba en maldad, mi conciencia estaba tranquila, siempre enfocado, predicando la palabra, enseñando, compartiendo todos los días, hermanos. Y aún así vino la enfermedad. Pero la podemos entender por la Escritura, hermanos, que la enfermedad muchas veces viene por tres maneras. Dos maneras. Algunas veces la enfermedad viene por causa de algún pecado oculto. Viene por algún pecado no confesado y puede llegar hasta la muerte. Otras veces la enfermedad viene como prueba para probar nuestro corazón, para probar nuestra fe. Dos varones en la Biblia, hermanos, que sufrieron terriblemente y no andaban en pecado, no andaban en maldad. El primero de ellos fue Job. Usted conoce la historia. Un varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado de todo mal. Y mire todo lo que vivió, todo lo que pasó. ¿El diablo lo atacó? Sí lo atacó. Dentro de la voluntad permisiva, Dios lo permitió para probar el corazón y la integridad de Job. Otro de los hombres que se enfermaron de muerte, hermanos, y que Dios mismo le dijo: ordena tu casa porque ciertamente morirás, fue el rey Ezequías. Y yo he leído la historia de Ezequías porque de ahí acabo de sacar unas promesas de Dios que comparto por las redes sociales, hermanos. Y Ezequías desde muy joven fue un rey que buscó al Señor, un hombre que caminó en la palabra de Dios, un hombre que andaba en la voluntad de Dios. Y Dios le manda hablar por el profeta Isaías, que era pariente de él, y le dice: ordena tu casa porque de cierto morirás. Ahora, cuando el médico nos dice le quedan tantos días de vida, ¿qué hacemos nosotros? La última palabra la tiene Dios. Pero que sea Dios el que te diga vas a morir. ¿A poco habrá otro mayor que Dios para que apelemos a Él? No, hermanos. El asunto para Ezequías era serio. Vas a morir. Increíblemente, un hombre bueno, un rey justo, un rey obediente, Dios le dijo: vas a morir. Esto me indica que la enfermedad entonces puede venir por una prueba, no necesariamente porque andemos en pecado. Amén. En este tiempo, hermanos, tan difícil, el COVID es un azote para el mundo, pero para los hijos de Dios, el COVID puede venir como una prueba a tu vida. Amén. En mi caso mío vino como una prueba para mí. Unos meses atrás yo compartí en el Facebook un pensamiento, y en ese pensamiento yo escribía: ¿quién sabe cuántos creyentes en este tiempo serán pedidos a Dios para ser zarandeados como a trigo? Nunca me imaginé que yo iba a ser uno de ellos. Nunca me imaginé, hermanos. Y digo esto porque el diablo a veces pide específicamente, como en el caso de Pedro, cuando Jesús le dijo: Pedro, Simón, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he orado, ¿para qué? Para que no te falte la fe. Entonces, mis hermanos, vuelvo y repito, ¿sabe Dios cuántos de ustedes, de los que están aquí, que no se han enfermado, que no han pasado por una situación de esa naturaleza, que hasta el día de hoy han gozado de buena salud y que por la gracia de Dios no han pasado por la prueba del COVID? Hermanos, no sabemos en los años que vienen, en los meses que vienen, cuántos caerán. Pero si llega a tocar la enfermedad a tu vida a manera de prueba, quiero que sepas, hermanos, que orando, llorando, humillándonos a Dios, como el rey Ezequías, cuando vino la palabra de advertencia, dice que se volvió a la pared, oró y lloró amargamente y le dijo a Dios: Dios, tú sabes cómo he vivido delante de ti. Es que la oración sincera
La oración de un corazón contrito y humillado conmueve en la bondad del corazón de Dios, mis amados hermanos. Conmueve la bondad del Señor. En lo espiritual, mis hermanos, cuando la fiebre era muy alta en mi persona, había noches donde yo llegué a delirar, donde yo llegué a hablar incoherencias, ahí acostado en la cama, hermanos, noches enteras, semanas enteras sin dormir, y con la fiebre. Yo me escuchaba a veces en la madrugada hablando palabras que yo no entendía, hablando cosas que yo no entendía. Mi hija y mi esposa dormían en un sofá en la sala, puesto que yo tenía que estar aislado en el cuarto, hermanos. No podían dormir mi esposa conmigo ahí. Y se levantaban en la madrugada porque pensaban que yo les estaba hablando, que yo les estaba pidiendo algo. Pero no era así, hermanos, sino que por la calentura, por la fiebre, mi entendimiento, mi memoria como que se turbaba y empezaba yo a hablar cosas que yo no entendía. Y eso espiritualmente a mí me agobiaba, hermanos. Y yo le tuve que decir a Dios: Señor, ayúdame, yo no quiero estar hablando cosas que no entiendo. No permitas que Satanás, no permitas que los demonios tomen ventaja de mi entendimiento. Espíritu Santo, mejor sé tú obrando en mi vida, hermano, porque fue una lucha espiritual. Ahora que yo pasé por esa enfermedad, ahora entiendo por qué mucha gente se muere, hermanos, sobre todo los que no son creyentes, sobre todo los que no tienen a Cristo. Porque en medio de la enfermedad física, hermanos, hay una lucha espiritual donde los demonios vienen a manifestarse, hermano, a perturbarte, y muchos pierden la batalla ahí en su desesperación, en su temor, en su impotencia de no poder hacer nada en el mundo espiritual. Yo pasé por esa situación. En las madrugadas, hermanos, se me manifestaban caras demoníacas en el techo del cuarto, en las figuras de la loseta, hermanos. Yo podía ver caras demoníacas que venían a perturbarme, que venían a estar hostigándome ahí en las madrugadas. Y yo reprendiendo y clamándole al Señor: Señor, no permitas que el diablo bloquee mi entendimiento, no permitas que los demonios bloqueen mi razonamiento. Y orando, hermanos, y todos los demás hermanos, la iglesia, pastores, hermanos, por las redes sociales que se enteraron, orando por mí, hermanos, Dios empezó a obrar en lo espiritual. Después de esa manifestación maligna, hermanos, que me oprimía, cambió la situación. Ahora, en lugar de que los demonios perturbaran mi vida, ahora era el Espíritu Santo. En las madrugadas me escuchaba yo hablando, pero hablando la palabra. Me escuchaba yo hablando, y voy a volver a decirlo, me escuchaba yo hablando en lenguas. Tengo más de 20 años de ser bautizado con el Espíritu Santo. Y desde aquel tiempo, hermano, yo he hablado en lengua, más de 20 años hablando en lenguas. He sabido doctrinalmente la manera de cómo fluye esa gracia de Dios. Y lo ocupo personalmente en mis oraciones, como decía el apóstol Pablo. Y los hermanos, les testificaba yo a la iglesia, para los pentecostés o pentecostales, es muy fácil hablar en lenguas en un culto, en un momento de alabanza, cuando el culto está prendido con esos coritos. Es fácil hablar en lenguas. Pero hablar en lenguas, escucha lo que le voy a enseñar. Cuando tu cuerpo se está muriendo, cuando no tienes las fuerzas ni para respirar, y aún así
sentir la manifestación, tener esa manifestación del Espíritu Santo en ti, tenía que ser obra del Espíritu Santo. Tenía que ser obra de Dios. Que en las madrugadas, hermanos, el Espíritu Santo se seguía manifestando en mi vida. Ahora viviendo en lo real, lo que yo pude contemplar 15 días atrás, antes de que yo me enfermara. ¿Se acuerda del sueño al principio? Cómo el Espíritu Santo se manifestaba en mi sueño y yo hablaba en lenguas. Ahora yo lo estaba viviendo, hermanos, en la realidad, en las madrugadas, cuando estaba yo conectado al oxígeno, cuando estaba yo ahí con la fiebre, con esa situación terrible. Me escuchaba yo hablando la palabra. Y recuerdo muy bien un pensamiento que el Espíritu Santo me dio. En esos momentos difíciles, hermanos, cuando el Espíritu Santo estaba ahí, escuché una palabra muy clara, muy real, muy verídica, muy contundente, hermanos, que me dijo: lo espiritual gobierna sobre lo material. Y con esa palabra, hermanos, empezaba yo a hablar y le decía: enfermedad, sujétate a la voluntad del Espíritu. Cuerpo, sujétate a la voluntad del Espíritu, porque lo espiritual gobierna sobre lo físico, lo espiritual gobierna sobre lo material. Con esta experiencia, hermanos, de que yo hablaba en lenguas, lo voy a llevar a Romanos capítulo 8. Y quiero que analicemos este texto. Yo viví la realidad espiritual de este texto. Yo viví esta realidad, hermanos. Esta palabra yo la experimenté en mi vida propia, en esos momentos de agonía, de dificultad. Romanos capítulo 8, versículo 26. Y vamos a ponerle discernimiento a esa palabra. Romanos 8, 26. Medite y escudriñe conmigo. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Yo estaba en esa condición. Mi cuerpo completamente golpeado, con una semana entera de diarrea, con la neumonía, con las dolencias, con los desvelos. Estaba en esta condición. Pero mire lo que sigue diciendo: que en esos momentos de debilidad, en esos momentos de fragilidad, mire lo que dice Dios: pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En un momento de enfermedad, hermanos, crítica, grave, a veces uno no sabe ni de qué manera decirle a Dios. Se te acaban las palabras. Le recuerdo que yo le dije al Señor: pareciera que no me oyes. Estaba perturbado, agobiado, golpeado por la enfermedad en mi debilidad. Pero mire lo que dice la palabra: pero el Espíritu mismo, ese bendito Espíritu que está dentro de ti, ese bendito Espíritu que está dentro de este cuerpo, porque dice la Biblia que lo ha tomado como su templo, como su casa. Muchas veces escuchamos que nos predican: Cristo vive en mí, pero pocas veces entendemos la realidad, hermanos, en lo espiritual. Fue en este momento de debilidad, cuando más acabado físicamente estaba, que el Espíritu Santo se manifestaba en mi vida, me tomaba y empezaba yo a abrir mi boca y hablar la palabra, y a veces en lenguas, cumpliéndose la realidad de este texto. Pero el Espíritu mismo intercede. ¿Qué es interceder? Habla, aboga. Fíjese, cuando tú estás débil, cuando tú estás frágil,
Cuando tú no sabes cómo pedir humanamente por la situación, por el dolor, por la tragedia, por lo nefasto de la realidad que estás viviendo, de la prueba, cuando no sabes de qué manera decirle a Dios lo que tú necesitas, lo que te está pasando, ahí el Espíritu Santo que está dentro de ti, que mora en tu espíritu, en lo profundo de tu ser, habla por ti, gime por ti, intercede por ti. Yo viví esta realidad. Yo viví esta realidad espiritual, hermanos. Cuando más necesitaba de Dios y cuando las fuerzas no me alcanzaban porque me faltaba la respiración para clamar, para gritarle a Dios misericordia. Aquí tapado con la careta del oxígeno, hermanos, en lo profundo de mi ser había alguien que oraba por mí, el Señor Espíritu Santo. Intercede por nosotros con gemidos indecibles. Ahora, hay 3 palabras claves en ese texto. 3 palabras claves. ¿Cuáles son esas 3 primeras palabras claves? Primero, debilidad. Debilidad. ¿Y qué es debilidad? La debilidad, hermanos, habla, yo me fui al griego, al Nuevo Testamento interlineal, y busqué la palabra debilidad, y se puede traducir también como enfermedad. Como enfermedad. Si usted tiene la oportunidad, consulte en el internet, o si tiene el programa de la Biblia que traiga la concordancia Strong, busque la palabra debilidad y se va a dar cuenta que se traduce o es un equivalente de enfermedad también. Entonces, la debilidad no está hablando de una debilidad pecaminosa, está hablando de un momento de fragilidad, de prueba que pasa en tu vida. El contexto de Romanos capítulo 8, 26. La segunda palabra es gemidos. Gemidos. O sea que cuando estamos enfermos, cuando no podemos, cuando estamos sin fuerzas, hermanos, el Espíritu Santo va a gemir. Y un gemido, hermanos, significa quejido. Un gemido es un quejido. Y puede ser expresado por complacencia o puede ser provocado por un dolor. Ese es un gemido. En el caso mío, hermanos, era en la enfermedad. La tercera palabra clave es indecible. Indecible. Y cotejando la versión interlineal, hermanos, la palabra indecible viene de la palabra griega aleletos. Alaletos. E indecible es algo grande, algo extraordinario que no puede expresarse en el lenguaje humano, con palabras humanas. Es un lenguaje espiritual, gemidos indecibles. Hermanos, para que entendamos en esta tarde, habla del lenguaje del Espíritu. Gemidos indecibles. Está hablando de las palabras del Espíritu. Está hablando del vocabulario del cielo. Está hablando del vocabulario de Dios. Por eso el apóstol Pablo decía, hermanos, que hay lenguas humanas y hay lenguas angelicales. Y el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino habla con Dios. Y por el Espíritu habla misterios. Bendito es el nombre del Señor. Poderoso es el Señor. Eso yo lo viví, hermanos. Eso yo lo experimenté. Esos gemidos indecibles. Primeramente hablaba cosas que no entendía. Pero después, hermanos, cuando el Espíritu Santo empezó a orar en mi persona, la palabra fluía. Ahí donde estaba yo acostado en la madrugada. Y las lenguas fluían. Y eso me fortalecía. Una vez la pastora Marlene fue a orar por mí. En el día cuando me estaban poniendo el oxígeno. Y estaba orando por mí. Ella empezó a hablar en lenguas y yo también en mi
con las pocas fuerzas que yo tenía, hermanos, también empecé a sentir esa gloriosa presencia de Dios y empecé a hablar en lenguas. Y yo tenía el oxímetro conectado aquí en mi dedo. Y cuando la pastora Marlene y otro hermano que estaba ahí, yo empezamos a orar, hermano, mire, la oxigenación empezó a subir, los numeritos empezaron a subir. El poder de la oración, lo que produce la oración, hermano. Otra experiencia, hermanos, que viví fue una noche a las 3 de la mañana que yo me sentía muy mal. Esa hora de la noche le dije a mi esposa: tráeme un vaso y tráeme jugo de uva. Si tienes jugo de uva, tráemelo y lléname un vasito. Y lo llenó y le dije al Señor: a esta hora de la madrugada voy a tomar la Santa Cena. Y con esta copa que representa el nuevo pacto, vengo a decirte que te amo. Prometí serte fiel desde los 17 años que yo me convertí a Cristo. Muy jovencito, y dejé muchas cosas y renuncié a muchas cosas por el Evangelio. De los 17 años hasta el día de hoy me he esforzado por caminar en obediencia. Te he servido por más de 20 años, 25 años ya de convertido. Mas sin embargo, si he hallado gracia delante de ti, yo quiero que a partir de mañana empiece yo a mejorar. Esa noche, hermanos, tomé la Santa Cena y le pedí al Señor que me mostrara, que me diera una señal, si Él me iba a permitir que yo siguiera viviendo o que si de plano me iba a quitar la vida. En el inter de esos días también, hermanos, me habla una hermana de San Luis Potosí, sin saber, hasta el día de hoy no sé quién es esa hermana, pero me habló, entró una llamada y me dio este texto. Quiero que vaya conmigo a este texto tan poderoso, hermanos. Primero de Reyes 1:52. La importancia de vivir, hermanos, en obediencia a Dios. Vale la pena obedecer a Dios. Vale la pena serle fiel a Dios, hermanos. Vale la pena agradar a Dios en todo tiempo. Mire esta promesa tan maravillosa que tenemos aquí. Primero de Reyes 1:52. ¿Ya lo encontró? Mire lo que dice. Voy a leer yo también aquí. Déjeme ubicarla aquí en la Biblia. Y está poderoso, hermanos, lo que habla Salomón, símbolo o figura de Cristo. En el 52, Salomón dijo: si él fuere hombre de bien, ni uno de sus cabellos caerá en tierra. Mas si se hallare mal en él, morirá. Oiga, qué sentencia, ¿verdad? Y qué peligroso, hermanos, para aquellos o para uno que está en una enfermedad así, de peligro de muerte. Ahí es donde se decide si vives o no vives. Ahí el bien que tú practicas es determinante entre la vida y la muerte. Y lo malo que existe en tu persona determina si vives o mueres. Es en esa prueba donde se pone en balanza tu conducta, tu testimonio, tu caminar, tu convicción. Si es hombre de bien, ni un cabello de su cabeza caerá en tierra, pero si hay mal en él, ciertamente morirá. Esa palabra me la dieron a mí, hermanos, en esos momentos difíciles.
Hermano, yo me agarré a esta palabra y le dije: Señor, desde pequeño he escuchado de ti. A los 17 años te entregué mi corazón. Nunca me he emborrachado. Nunca ha pasado un trago de licor, de cerveza por mis labios. Nunca caí en vicios. Te he servido desde mi juventud. Me he guardado para ti. He dejado todo por ti. Casa, trabajo, familia, todo por ti. Y vine a este lugar de Ciudad Juárez, tan lejos de mi hogar, sin tener casa donde vivir. Todo lo dejé por el ministerio. Pero si he hallado gracia delante de tus ojos, con esta copa que simboliza la vida del nuevo pacto, si he hallado gracia, quiero que el día de mañana yo empiece a sentir mejoría. Aleluya. Al día siguiente, hermanos, la tos empezó a menguar. Desde ahí empezó la cuenta regresiva, mis hermanos. Pero los demonios no se daban por vencidos. El día 2 de noviembre, ¿sí saben qué se celebra el 2 de noviembre? Es una noche, hermanos, donde hay mucho movimiento espiritual. 1 y 2 de noviembre, la fiesta satánica de Halloween, la celebración de los muertos, donde el espiritismo está todo lo que da en esas 2 noches. Los altares por aquí y por allá. El 2 de noviembre, hermanos, a la 1:20 de la mañana, estaba yo con los ojos cerrados, tratando de descansar, de conciliar un poco el sueño, cuando veo 2 demonios que se me paran aquí, cumpliéndose exactamente como Dios me lo mostró al principio. 2 demonios se me paran aquí, hermanos, y me agarran del cuello y empiezan a apretarme. Yo inmediatamente empecé a asfixiarme. Y como pude, hermanos, les dije exactamente estas palabras que ustedes van a escuchar. Tan miserables son que me vienen a quitar el poco de oxígeno que está entrando a mi cuerpo. Porque estaba yo con la manguerita y estaba el concentrador de oxígeno que rentamos para no andar cambiando los tanques. Tuve la necesidad de rentar un concentrador de oxígeno durante un mes. Y estaba yo conectado, hermanos, a ese concentrador de oxígeno, cuando esos seres malignos, hermanos, vienen y se me paran aquí, con la intención de matarme. Pero en el nombre del Señor Jesucristo, fuera de aquí, déjenme en paz, hermanos. Y se fueron esos malignos. Y gracias a Dios, hermanos, ya no regresaron, ya no volvieron. Ya casi para terminar, hermanos, mi recuperación fue un proceso. Todo el mes de noviembre estuve yo conectado al oxígeno. Por tener todo ese mes el oxígeno conectado, hermanos, se me dañaron las fosas nasales. Todo ese mes, hermanos, estuve pasando coágulos de sangre, moco con sangre. Los primeros días, hermanos, yo pasé una mucosidad de ese tamaño de largo. Feísimo, hermanos, que digo, Dios mío, ¿de dónde sale esta cochinada? Hasta me lo tuve que jalar. ¿De dónde sale esta porquería? Y fui a hacerme una tomografía, hermanos, y estudios de sangre, y la enfermedad alteró mi glucosa con 192. Muy arriba de lo normal. Mis pulmones, tanto el médico que me trató en la casa como el médico del Hospital Ángeles, cuando vio la tomografía, me dijo: tus pulmones quedaron muy dañados. Y me mostró la gráfica, hermanos. Las cavidades de los pulmones parece una telaraña, así, lleno de hilitos, así como caminitos. Dice, todas esas marquitas que se te miran son las cicatrices, son lesiones
de tus pulmones. Tus pulmones quedaron como una persona que hubiera fumado toda la vida. Digo, santo Dios, ¿a poco así me dejaron, así quedaron mis pulmones y nunca he fumado? Poder en Cristo. Fíjese. ¿Cuáles son las secuelas que me quedaron a mí? Me dieron mucho vértigo, hermanos. Todavía en noviembre, en diciembre, mucho vértigo. Una mañana despierto y sin levantarme de la cama, solamente con abrir los ojos, todo el cuarto me empezó a dar vueltas. Pero feísimo, hermano. Qué sensación más fea. El vértigo es diferente al mareo. El mareo es cuando sientes la sensación así pesado, que te sientes así. El vértigo es cuando de plano todo lo que está a tu alrededor te da vuelta. Yo por eso tuve que suspender el viaje de diciembre a Quintana Roo, porque pues manejando muy peligroso, hermanos, en la carretera en esa condición. El corazón, todavía en el mes de enero, hermanos, de repente me daban unas punzadas muy fuertes en el corazón, porque hubo un daño cardiobroncular, no sé cómo lo pronuncian los médicos. ¿Qué otra secuela me quedó, hermanos? Que todavía está presente en mi cuerpo. Moco abundante. En los días de frío, hermanos, mucho frío, empiezo a pasar mucosidad como si tuviera yo gripa. Bastante escurrimiento. Son las secuelas que quedaron. Pero para la gloria del Señor, hermanos, aquí está. En otras palabras, hermanos, esto fue lo que Dios hizo en mi vida. Yo agradezco a Dios, agradezco al pastor Glorio, agradezco a todos ustedes, todos los que se enteraron, que de alguna manera estuvieron orando por mí. Estoy muy agradecido, hermano, porque a pesar de que nosotros los pastores, bueno, en el caso mío, yo no tengo ningún seguro médico. Nosotros vivimos por fe. No tenemos tampoco un salario que semanal o quincenalmente estamos recibiendo. No, vivimos por fe, hermanos. Por más de muchos años viviendo por fe. Y todos los gastos que yo tuve, hermanos, rebasaron los 50,000 pesos. Pero de alguna manera sorprendente, hermanos, Dios siempre poniendo los medios. Siempre los medios. Hermanos me llevaban despensa para apoyar a mi familia. Algunos hermanos que ni conozco me mandaban ofrendas. De repente cuando miraba yo ya caía un depósito a mi tarjeta. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Solamente Dios, hermanos, es el único. Bendito es el nombre del Señor. Quiero yo terminar con dos pensamientos que el Señor me dio. Escúchelo, porque hay mucha sabiduría en estos dos pensamientos. El primero, la historia de mi vida estaba llegando a su final, pero Dios quiso agregar nuevos capítulos al drama de mi vida. El otro pensamiento, mi luz estuvo a punto de apagarse, pero Dios quiso añadir aceite a mi lámpara. Porque nuestro espíritu es como una lámpara. Somos la luz. Y mientras el aceite de Dios esté en nosotros, esta lámpara no se apaga. Pónganse en pie, por favor, mis amados hermanos.